Hola, bienvenidos a mi canal, Matemáticas Usadas. En este video revisaremos lo que son los símbolos matemáticos. Vamos a jugar. Escoge un número de 4 dígitos, en el que al menos 2 sean distintos. Organízalo en orden ascendente y luego en orden descendente. Al número mayor, réstale el menor. Repite. Eventualmente, siempre llegarás al número 6174. Algo que se conoce como la constante de Kaprekar. Y si luego repites el proceso, seguirás llegando al número 6174 una y otra vez. A ver, tratemos con 4321 menos 1234 es igual a 3087. Entonces, 8730 menos 0378 es igual a 8352. Y ahora, 8532 menos 2358 es igual a 6174. Funciona. Después, dice que si organizamos 6174 en orden ascendente y descendente para restarlo, tenemos 7641 menos 1467 nos da 6174. Interesante. Pero probablemente en lo que menos pensaste mientras hacíamos todo esto fue en los símbolos de menos o igual. Sin embargo, junto con el más, también son interesantes y tienen su historia. Además, el más está cumpliendo 600 años y el igual 460 años. Estamos acostumbrados a ver que en los libros de matemáticas una asociación de símbolos que si uno está desconectado de esa disciplina pueden causar animadversión. Abrir un libro de matemáticas y no comprender puede equipararse a abrir un libro en chino y no conocer los ideogramas. Pero, aunque el lector no lo crea, los símbolos ayudan a una mejor comprensión y disfrute de las matemáticas. No hay duda de que el lenguaje de las matemáticas es universal, especialmente porque no está sujeto a un idioma en particular, y gracias a la notación precisa y a sus símbolos no se requiere de traducción alguna para reconocer el significado de las expresiones. Pero adicionalmente, porque ha sido posible adoptar y aceptar en forma general algunas letras para representar los mismos objetos, es así como el uso frecuente de la letra X para representar una incógnita. Por ejemplo, es tan natural que trasciende del ámbito matemático y se utiliza tanto en la literatura como en la publicidad, para que cualquier persona del planeta, independientemente del idioma que hable o del lugar donde esté, pueda entenderlo. El origen de la X no es casual, ni obedece simplemente al azar. En efecto, hace 3000 años, la palabra árabe shay se reservaba para designar una cantidad numérica desconocida. Los griegos la tradujeron como xei, y luego se fue acortando por conveniencia hasta llegar a la X que actualmente usamos. No solo como incógnita, sino también como la letra favorita para representar variables en las expresiones matemáticas. La mayoría de los signos y símbolos matemáticos han evolucionado o han sido creados para que sean lo más sencillos posibles. Los signos más y menos para la suma y la resta respectivamente aparecen inicialmente en la obra Mercantil Arithmetic, escrito por el matemático alemán Johannes Wittmann y publicado en 1489. Los tres signos más aceptados hoy para la multiplicación, el por, cruz, punto, a media altura y asterisco, aparecieron después. Algunos matemáticos como el francés René Descartes utilizaban la letra M para la multiplicación y la letra D para la división. El matemático francés François Vieta, para expresar el producto de A y B, escribía la expresión A en B. En el manuscrito más antiguo de las matemáticas de la India, Bakshili Manuscript, se usaba escribir un factor junto al otro. La cruz se utilizaba por primera vez como símbolo para la multiplicación en la obra Clavis Mathematicae en 1631, del matemático inglés
William Outred. Aunque ha llegado hasta nuestros días, este signo, ya desde hace unos 300 años, el matemático alemán Gottfried Leibniz, 1646-1716, uno de los inventores del cálculo infinitesimal, no se sentía cómodo porque se confundía con la letra X, tan frecuentemente utilizada, y empezó a usar el punto a media altura, que finalmente se extendió también hasta la actualidad. Pero la ausencia de ese punto en muchos de los teclados, así como su sustitución con un asterisco en los lenguajes de programación, han tenido una enorme influencia para que se reemplacen frecuentemente esos signos de la multiplicación con un asterisco. Los signos para la división también tuvieron sus predecesores, entre los babilonios, los griegos y los matemáticos de la India. Por mucho tiempo se utilizó el signo lunar, es decir, un solo paréntesis abierto. Así, por ejemplo, 37 paréntesis abierto 11 significaba 37 dividido entre 11. Este signo aparece por primera vez en la obra Aritmética Integra, en 1544, publicada por el matemático alemán Michael Stiefel. También se usaba indistintamente el paréntesis cerrado, con el mismo significado. Aunque el símbolo de entre fue un invento del griego Aristarco para otros fines, el matemático suizo Johann Heinrich Rand lo usó por primera vez para denotar la división en 1659, cuando publicó el libro Deutsche Algebra oder Algebraische Rechenkunst. Aunque se sabe que la barra horizontal que usamos para escribir quebrados era usado por los árabes, fue el matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, 1180 a 1250, quien la utilizó por primera vez. Fibonacci fue además quien trajo a Occidente los números arábigos que utilizamos diariamente. Leibniz introdujo en 1864 la expresión A:2.b para indicar A dividido por B, resaltando la ventaja de poder mantenerse en una misma línea a diferencia de la barra horizontal, usada para separar en las fracciones el dividendo y el divisor. Su propuesta de usar un punto para la multiplicación y 2 puntos para la división fue exitosa y aún se mantiene en muchas publicaciones. La barra diagonal apareció en el siglo XVIII y al parecer fue el éxito de un recurso tipográfico solamente. Es uno de los signos más usados actualmente para indicar la división. Tiene la misma ventaja que destacaba Leibniz de los 2 puntos, pero además reconoce la idea de una barra que separa numerador y denominador. El signo igual nació del tedio. El símbolo que utilizamos para indicar que estamos por revelar un resultado fue creado por un galés en el siglo XVI, que a los 14 años ya estaba estudiando en la Universidad de Oxford y a los 21 años enseñaba matemáticas ahí mientras estudiaba medicina. A los 48 murió en la cárcel. Este genio, con final trágico, se llamaba Robert Redford, y entre una cosa y otra escribió varios libros de texto en los que explicó astronomía, geometría y aritmética en inglés, en vez de en latín, como era la costumbre de la época, que implicaba que solo la gente educada podía leerlos. Redford dejó la medicina en algún momento de su vida para trabajar en las casas de moneda de Bristol, Londres y Dublín como supervisor. Algo que le molestaba era tener que escribir una y otra vez que un lado de una ecuación era igual al otro lado de ella. Para evitar la tediosa repetición de las palabras es igual a, usaré lo que a menudo uso en mi trabajo, un par de paralelas, escribió. La razón, no hay otras dos cosas que puedan ser más iguales. En esta imagen vemos la explicación del símbolo en el libro The Whetstone of White, publicado hace 460 años. Sumémosle ahora a esta historia el símbolo más y el menos, que tampoco son tan antiguos como uno podrá imaginarse. Quizás la manera más simpática de señalar
que hay que hacer en una ecuación para llegar al resultado aparece en el papiro Ames, un texto didáctico que contiene varios ejercicios matemáticos. Un par de piernas caminando hacia adelante indican una suma, caminando hacia atrás indican una resta. Los griegos, por su parte, los griegos esporádicamente usaban el símbolo diagonal al sumar, pero más que todo expresaban la adición por medio de la yuxtaposición. Al final del siglo XV, el matemático francés Nicolas Chouquet y el italiano Luca Pacioli utilizaban P plus para sumas y M minus para restas. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, el astrónomo Nicole de Oresme ya había utilizado el símbolo más como la abreviatura de et, que significa y en latín. De hecho, pocos dudan que el origen de más fue la palabra et, pero no todos usaban el símbolo de la crucecita que conocemos. Matemáticos como el escocés David Hume, el neerlandés Christian Huygens y el francés Pierre de Fermat usaban la cruz latina, que a veces hasta acostada. El español Juan de Ortega, el inglés Edmund Halley y otros preferirían una cruz más ornamental. El origen del menos, en contraste, no es claro. Lo que se sabe es que aparece en un manuscrito alemán de 1481, que fue encontrado en la biblioteca de Dresde. Y en un manuscrito en latín del mismo periodo aparece tanto el más como el menos. Ambos fueron examinados por Johannes Wittmann, que los usaba como si fueran conocidos. Además, su aritmética mercantil, publicada en 1489, fue el primer libro impreso en el que aparecen los dos símbolos que usamos para indicar sumas y restas. Aquí está una página de aritmética mercantil de hace 5 siglos. Como pueden imaginarse, cada uno de los símbolos matemáticos tiene su propia historia. Podría decirse que incluso están patentados. Descartes fue uno de los matemáticos que tuvo gran influencia en la proposición y popularización de la notación algebraica que aún mantenemos. El matemático suizo Leonhard Euler, 1707 a 1783, ha sido uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de las matemáticas. Sin sus aportes a la notación, el lenguaje matemático no sería hoy el mismo. A él le debemos la popularización de la letra griega que denota al número pi, la utilización de la letra e para denotar la base de los logaritmos neperianos, el uso de la letra i para el imaginario raíz de -1, también la letra mayúscula griega sigma para indicar una sumatoria, y posiblemente su más importante invento fue la introducción de la notación f de x para referirse a una función. En el cálculo, la notación propuesta por Leibniz se impuso para las derivadas con los símbolos dx y dy para representar incrementos infinitesimales, así como el uso de la letra delta para incrementos delta x y delta y. Newton, en su teoría de fluxiones, proponía el uso de puntos para las variables dependientes para referirse a las derivadas. Leibniz también fue el primero en usar el símbolo parecido a una S alargada para las integrales. Para quienes están lejos de la disciplina, causa animadversión encontrar en los libros de matemáticas una cadena de símbolos, pero quienes estamos familiarizados con ellas sabemos que nos ayudan a mejorar la comprensión. A continuación, revisaremos algunos de los símbolos más usados. Los símbolos matemáticos son utilizados como representaciones visuales donde su significado determina una acción u operación matemática. La utilización de los símbolos matemáticos se ha vuelto de uso cotidiano, tanto los símbolos más comunes como los más complejos para la resolución de problemas u operaciones matemáticas, donde son utilizados en diversas ciencias y teniendo un protagonismo social en la antigüedad, pero más que nunca en la actualidad. Importancia de los símbolos matemáticos. Todos los símbolos matemáticos son de mucha importancia, ya que nos permite realizar de la mejor
manera cualquier cálculo u operación, de no ser aplicados correctamente, pueden llegar a cambiar todo el cálculo realizado, dando un mal resultado. ¿Cuáles son los símbolos matemáticos más usados? Entre los símbolos más comunes tenemos la suma, la diferencia, la igualdad, el producto, el cociente, entre otros. Estos símbolos son los más utilizados y por ende son más fáciles de reconocer. A continuación te mostraré una tabla con los símbolos matemáticos más usados. Símbolo más, suma o adición. ¿Para qué se utiliza? Nos indica la operación de dos o más números llamados sumando, obteniendo como resultado la suma. 2 más 2 igual a 4. El guión, resta o sustracción, nos indica la operación de dos números llamados sustraendos, obteniendo como resultado la resta. Ejemplo, 5 menos 2 igual a 3. X, multiplicación, indica que la operación es equivalente a sumar un mismo número tantas veces como se indica en el otro. 4 por 3 igual a 12. División, nos indica que el numerador debe estar en partes iguales tantas veces lo indique el denominador. 20 entre 2 igual a 10. Igualdad, es utilizado para señalar la totalidad o el resultado de una operación matemática. 32 más 3 igual 35. Porcentaje, indica la totalidad o una fracción de un todo. El 50% de 90 es 45. Más menos, nos indica que un número puede ser positivo o negativo, o la aproximación número. Más 9 menos 9 igual a más menos 9. Mayor que, el número a la izquierda de este símbolo es mayor que el que se encuentra a la derecha. 10 mayor a 2. Menor que, el número a la izquierda de este símbolo es menor que el que se encuentra a la derecha. 3 menor a 9. Mayor o igual que, el número a la izquierda de este símbolo es mayor o igual que el que se encuentra a la derecha. 3 mayor igual a 3. Menor o igual que, el número a la izquierda de este símbolo es menor o igual que el que se encuentra a la derecha. 5 menor igual a 5. Sumatoria, significa la suma de algo, también es llamado sigma. Sumatoria de f, 1b a f es igual a 1 más a 1 más a2 más ab. Raíz cuadrada, indica la operación de raíz cuadrada del número ubicado a la derecha del signo. Raíz cuadrada de 4 igual a 2. Infinito, cantidad de números indeterminados. El universo es infinito. Equivalencia, signo que indica equivalencia entre dos números. Y es equivalente a x. Desigualdad, es empleado para indicar que un número es distinto de otro o las operaciones matemáticas son distintas. 3 es diferente de 5. Pi es un símbolo que representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es un número irracional que vale aproximadamente 3.14. Ahora vamos con símbolos matemáticos más complejos. Delta, variación o delta, nos indica la cantidad de cambio en una variable determinada. Unión, nos indica el conjunto que contiene todos los elementos de dos determinados conjuntos. Pertenece, nos indica que un elemento pertenece a un determinado conjunto. No pertenece, nos indica que un elemento no pertenece a un determinado conjunto. Conjunto vacío, nos indica que un conjunto no posee elementos. Par ordenado, es utilizado normalmente para ubicar los puntos en el plano cartesiano. Factorial, nos indica que tenemos que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre n número hasta el 1. Integración, es utilizado en el cálculo integral. Derivada, es utilizado en el cálculo diferencial. Seno, el ángulo que se forma con el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno,
el ángulo que se forma con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Secante, hipotenusa entre cateto opuesto. Cosecante, hipotenusa entre cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Función, es utilizado para representar un elemento asociado a X. Multiplicatoria, representa la multiplicación de una cantidad arbitraria. Implica, condicional aplicativo, si ocurre esto, entonces, sí y solo si, es un bicondicional. Conjunción lógica, y ocurre esto y lo otro. Disyunción lógica, o ocurre esto o lo otro. Complemento lógico, menos, sin. Para todo, cuantificador universal. Existencia, cuantificador existencial. Llaves, se utiliza para agrupar elementos y definir conjuntos. Corchetes, se utiliza para agrupar elementos. Intersección, nos indica el conjunto que está formado por los elementos comunes entre dos conjuntos A y B. Valor absoluto, nos indica que el número que se encuentra dentro de las barras siempre es positivo. Derivada parcial, se utiliza en cálculo diferencial. Gracias por ver este video y no olvides darle like al video y suscribirte al canal.